Hola, les damos la bienvenida a una nueva sesión del ciclo de conferencias en línea de Lengua y Cultura del Centro de Autoacceso y Mediateca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Morelia. La conferencia de hoy tiene por título Lenguaje inclusivo entre lo real, lo posible y lo necesario, y estará impartida por el maestro Eduardo Luis Altamirano Chávez. Recuperando algunas de las palabras de Claudia Guichard Bello, quien es una editora mexicana, docente y feminista, nos dice que el lenguaje expresa una compleja trama de dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico hasta lo simbólico. Abarca sentimientos, mandatos, experiencias, circunstancias históricas y situaciones actuales. En el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las desigualdades y las brechas entre los sexos. Esto es así porque el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y también se enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir la realidad. Sin embargo, no debemos perder de vista que el lenguaje obedece a un espacio y a un tiempo siempre contemporáneo. Es dinámico, cambiante y ciertamente es capaz de avivar fuegos de exclusión e intransigencia, reforzando muchas veces injusticias, discriminación y estereotipos. Pero también puede contribuir a lograr la igualdad, pues no se trata de una herramienta inerte, acabada, sino de una energía en permanente transformación que evoluciona para responder a las necesidades de la sociedad que lo utiliza. En la sesión de hoy tendremos oportunidad de escuchar al maestro Eduardo, quien va a profundizar precisamente acerca del lenguaje inclusivo. Él ha trabajado en educación básica y superior desde hace algunos años y se ha interesado por temas como la enseñanza y aprendizaje de lenguas, los derechos humanos, la educación inclusiva y la formación de formadores. Bienvenido, maestro Eduardo. Muchas gracias, maestra Giselle. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Seguramente, si tienen la oportunidad de ver esta sesión pues es grabada porque tuvimos una serie de dificultades técnicas, pero lo compartimos con mucho agrado, con mucho respeto también, y ojalá que el tema y el abordaje les inspire más preguntas y que podamos seguir en diálogo en torno a esta temática. Muchas gracias, maestra Giselle, por acompañarme en esta ocasión. Y me voy a permitir compartir la pantalla para que veamos algunas diapositivas que preparé para el día de hoy. Y bueno, como lo mencionó Gis, en efecto vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo entre lo real, lo posible y lo necesario. Quise poner estas categorías para poder acercarnos un poco a esta temática y créanme que el abordaje de todo esto quisiera que fuera con mucho respeto y con mucha atención, y que ojalá que con lo que podamos dialogar y platicar el día de hoy sea el inicio de espacios de diálogo en la universidad, en el campus Morelia, para que podamos eh, eh, hablarlo, porque necesitamos hablarlo, poner el tema de discusión en mesas de diálogo y formarnos. Y bueno, entonces vamos a pasar desde estas categorías, de lo que está pasando día a día, lo que podríamos hacer y lo que necesitamos hacer. Entonces, en un primer momento, vamos a ver, pues, qué es lo real. Y sobre el tema, quiero poner algunas premisas. El tema no es bueno ni es malo. Generalmente las discusiones en Internet nos llevan a revisar estos polos o a ser parte de uno de los dos bandos, pero no. En realidad, la propuesta es que no sea eso. O sea, estos temas no hay dos bandos, no debería de haber dos bandos. No es que sobre eso no queramos hablar o para que nos callen. No, o sea, hay cosas que tenemos que hablar. Entonces,
No es ni bueno ni malo. Y este tipo de acciones, de este tipo de ideologías, de pensamientos se generan pues porque hay mucha intolerancia. Hay mucha intolerancia en nuestras sociedades. Y eso pues genera este quebranto, esta ruptura entre las personas. Pero también las sociedades se encuentran en constantes cambios. Cambiamos nuestras formas de vestir, cambiamos nuestras formas de hablar, cambiamos nuestras formas de organizarnos. Hay muchas formas en que las sociedades cambian. Y ese cambio es constante. No tan rápido, pero es constante. Y la lengua no es algo vacío. La lengua no es algo vacío, no es algo que esté solamente en los libros, que solamente esté en las universidades, ¿no? La lengua está viva, la lengua está en la calle, la lengua está en todos los espacios. La lengua es algo que construimos todas las personas en los diferentes momentos y en los diferentes espacios de nuestra vida. Y algo que también es real y que no hay que ah, ocultar es que existe la discriminación, existe la violencia y existe el maltrato. Culturalmente normalizamos estas prácticas en nuestra vida cotidiana. A veces la discriminación pareciera o la violencia pareciera que es algo que ocurre en otro continente, en otro país, en otro estado de la república, pero a veces la violencia la vivimos tan cerca que nos cuesta trabajo identificarla. Y hemos inventado palabras, muchas palabras. Muchas de ellas son buenas, describen cosas interesantes, describen cosas bellas, pero también hemos inventado palabras para agredir, para dañar, para lastimar y para herir a las personas. Entonces, eh, todo este cúmulo de palabras, pues sirven para representar algo, para nombrar algo. Y si somos capaces de nombrar estas cosas para dañar, también creo que deberíamos ser capaces de inventar palabras y decir palabras de cosas buenas, de cosas que son y que existen. Entonces, si existe la maldad, si existe el odio, si existe el horror, si existe la violencia, si existe la discriminación, pues también existe a quién se le hace todo eso y debe de ser nombrado. Y a lo largo de la plática vamos a reflexionar sobre esto. O sea, pero me gustaría que tú, en este momento de la plática, pues lo quise poner aquí para que lo retomáramos a lo largo de. Y bueno, una de las cosas que cambian son las lenguas. Maestra, ¿puede prender su cámara? Está en... Listo. Perfecto, gracias. Sí, gracias, Jess. Les decía que las lenguas cambian. Todo cambia. O sea, nada, decía el poeta Nezahualcóyotl que todo cambia y nada permanece. Somos seres que nos comunicamos, somos seres históricos, somos seres políticos, somos seres individuales, somos seres sociales. En cada una de las dimensiones del ser humano, pues está todo esto. O sea, nos comunicamos, tenemos la necesidad de comunicarnos porque tenemos ideas, porque tenemos pensamientos, porque tenemos muchas cosas que queremos decir y hacer. Somos históricos porque con el paso del tiempo, el día a día, las decenas, los años, la vida, las etapas de la vida, pues todo esto nos va significando y nos va construyendo. Somos políticos porque no nos podemos mantener en una postura eh, en que la indiferencia, incluso la indiferencia, yo creo que sería una postura política. O sea, pero tenemos este derecho de opinar, de organizarnos, de manifestarnos. En ese sentido, pues también la historia lo hemos visto en muchos casos que como grupo de personas, pues hemos hecho varias acciones. Somos individuales y somos sociales. Es importante porque somos únicos, somos diferentes, pero también pertenecemos a grupos. Jerome Brunner decía que somos seres cuentacuentos y ya desde niños adquirimos un lenguaje para explicar estas historias que llevamos en nuestro interior. Desde que empezamos a hablar, de una etapa incluso previa, esta necesidad de comunicarnos que tienen los bebés, de comunicarse que tienen los bebés, como pedir alimento, irse a dormir, o el abrazo de la familia,
pues eso son esas cosas, son esa necesidad de comunicar algo que está pasando y lo que necesito en ese momento. ¿Quién soy? ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Entonces, las palabras para eso nos ayudan, para entendernos con las otras personas, pero también para decir quién y cómo soy en este momento de mi existencia. En esta lámina les quiero compartir la diferencia entre lengua y lenguaje. Generalmente son términos que se pueden confundir, pero les voy a explicar rápidamente la diferencia. Lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Pero también tengo otra definición que dice que es un sistema de signos y es un medio de comunicación lingüístico, gestual y pictórico. Aquí es en donde está la diferencia entre lengua y lenguaje. Un lenguaje incluye todo el sistema de símbolos, todo el sistema de signos con los cuales puedo yo comunicarme. Entonces, cuando yo me quiero comunicar, lo que hago es que puedo hacerlo a través de mi cuerpo, a través de una pintura, a través de la fotografía, a través de cualquier forma en que pueda yo reunir un mensaje para ser comunicado. Eh, y la lengua es un tipo de lenguaje. Entonces, es un tipo de lenguaje que puede ser comunicado de forma oral o de forma escrita y que las lenguas o idiomas el idioma es una lengua propia de un pueblo, nación o de varios pueblos y naciones. En mi caso particular, yo soy participante de la comunidad de hispanohablantes. Eh, en el caso de Mediateca, nosotros nos acercamos a las comunidades de las lenguas que ahí se enseñan y que ahí se aprenden. Entonces, en este sentido, pues para eso nos sirve una lengua, para entendernos con las otras personas de forma oral o de forma escrita, porque hacemos uso del lenguaje propio de la lengua. Entonces, espero no haberlos confundido. Y tenemos elementos para la transformación. Como les decía hace rato, el mundo, las sociedades cambian, pero ¿qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? Pues cambian los contextos, cambian las ideas, cambia en este sentido del contexto. Con el paso del tiempo, no siempre todos los cambios son al mismo ritmo. Les pongo un ejemplo, la historia de la escritura data de que 3200 años antes de Cristo se inventa la escritura, o sea, bueno, se encuentran los primeros rastros de escrituras por grupos humanos. A partir de ahí hasta ahora, pues han pasado 5000 años, pero la historia del mundo, como lo conocemos o como se estima que ha sido, es muy poco, es muy reciente. Pero en esa historia global, todavía más reciente, es el inicio del nuevo milenio, ¿no? El siglo XXI. Es el inicio del nuevo siglo, el siglo XXI, pues estamos viviéndolo, apenas llevamos 20 años y pareciera que en 20 años han pasado muchas cosas. Pero si lo vemos en esta balanza de todo lo que ha pasado en la humanidad para llegar hasta donde estamos, 20 años apenas son una pizca. Entonces, el ritmo de los cambios en la sociedad no siempre es tan acelerado. Los cambios son lentos, a veces no son tan seguros, pero cambiamos. Entonces, esto me parece que es importante tenerlo en la idea porque a veces pensamos que el lenguaje inclusivo llegó para transformarlo todo abruptamente y para siempre, y no es así. O sea, esto sí hay que tenerlo muy claro. No va a ser así. Va a tener que vivir un proceso para poder transformarse y sedimentarse en la lengua. Otra cosa que también sucede en los contextos es que invisibilizamos la violencia. Se dice que a quien no se nombra o lo que no se nombra, entonces no existe. Y no existe porque no hay palabras que lo describan o porque definitivamente no se quiere mencionar. Ha habido en la historia también muchos ejemplos en donde gobiernos, personas, dictadores han callado a pueblos, naciones, quitándoles el poder de decir y de acceder a la palabra. Las quemas de libros,
la persecución de pensadores, el exilio de intelectuales, todo eso nos lleva a que muchas veces la posesión de la palabra, tal cual como lo dice el dicho, la palabra es poder. Entonces, quien tenga la palabra tiene un poder sobre, o no sobre, en ese grupo. Tener el derecho a la palabra no solamente es en la lengua escrita, también es la lengua oral. Cuando nosotros hablamos o cuando alguien no es alfabetizado o no tiene acceso a los entornos escolares, carece de la palabra escrita. Por lo tanto, lo que pasa es que solamente tiene la oralidad. Entonces, ya desde ahí ya hay una situación en donde está sufriendo discriminación por la falta de acceso a los servicios educativos, etcétera. Pero imagínense si lo único que posee es la oralidad y también se calla, se silencia a esa persona o ese grupo de personas, pues estamos generando más violencia y no dejamos que las personas expresen lo que quieren compartir o lo que podrían compartir. Entonces, toda esta forma de poner un velo, de poner una cubierta a lo que es la violencia, porque simple y sencillamente no queremos verla, eso también es malo. Y es muy común, créanme que es algo muy, muy, muy común. Y eso me lleva al tercer punto, vivimos en una sociedad oprimida. A veces no nos damos cuenta de que somos o estamos bajo la opresión. Creemos o nos hacen creer que somos los opresores, que somos los que tenemos el poder económico y que el poder económico significa estar por encima de la gente y todo eso. Pero no, vivimos en un mundo en el que definitivamente todos estamos oprimidos. Entonces, esto nos llevaría muchas horas, muchos espacios y horas de discusión para hacerlo, pero pues quedemos en mente eso, o sea, ¿de verdad nos damos cuenta que toda la población somos oprimidos? Y aquí, en esta lámina, esta es una propuesta, algo que compartió la doctora Concepción Company. Ella es investigadora del UNAM, miembro del Colegio Nacional, y ella es lingüista, y habla sobre binario y no binario. O sea, ¿qué es lo que sí es binario y qué es lo que no es binario? La gramática no es binaria. Hay lenguas que no tienen marcadores de género, incluso hay 2, 3, 4, 5, hasta 7 marcadores. Un marcador de género es lo que hace, por ejemplo, en el español, que algo sea masculino y femenino. Adelante vamos a retomar ese aspecto. Pero no es así, o sea, no es que todas las lenguas tengan un marcador, que hay de 2 sopas. No, no es así. Cada lengua es muy diferente y generalmente las lenguas romances, todas las lenguas que derivan del latín, tienen 2 marcadores. Las lenguas africanas tienen más de 3 marcadores de género. Las lenguas amerindias tienen también una cantidad diferente de marcadores, entonces no es binario, o sea, no es que exista 2 cosas. La biología sí es binaria, de nacimiento, el sexo con el que nacemos, pues nos hace ahí sí generar pues una perspectiva o estos escenarios binarios. Por otra parte, la sexualidad es la que no es binaria. La sexualidad tiene otro desarrollo, tiene otros componentes, tiene el entorno sociocultural lo define, las decisiones personales, el camino del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más complejo y eso no es binario. Habemos de todos los colores y habemos de todas las formas. Y eso me lleva a la última parte, que es el género. No hay que confundir el sexo biológico, ni el género gramatical, ni la orientación sexual, porque no se refieren a lo mismo. Son categorías totalmente diferentes. Y eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Y tampoco argumentar que una cosa tiene que ver con otra o que una va a determinar a otra categoría. No funciona así. No hay que mezclar la, la gimnasia con la magnesia, como dicen, ¿no? Coloquialmente. Entonces,
Entendido esto, vamos a avanzar en lo siguiente. ¿Lo podemos cambiar? Pues tal vez sí, pero lo que vamos a cambiar en realidad es la idea de lo que tenemos. Y esto me lleva a esta parte de lo que les decía de masculino y femenino. Para el español, el masculino se le denomina género no marcado. Al decir que es el género no marcado, implica que ahí cabemos todas las personas. Todas las personas caben ahí. Por solo el hecho de decir algo en masculino, ya cabemos todas las formas que la naturaleza humana pueda generar. Y el femenino es el género marcado. Aquí podríamos discutirlo ampliamente también, y es parte de todas las discusiones del lenguaje inclusivo, del nombre, género no marcado y género marcado, esta diferenciación. Pero son términos gramaticales, son términos que para dar la estructura, perdón, pues así fueron nombrados. Tal vez con el tiempo algún día van a cambiar. Y en español existen los géneros gramaticales, masculino y femenino. Para todos los estudiantes, todas las personas que estudian español como lengua extranjera, como una segunda lengua, una de las cosas que más se les dificulta es justo los marcadores de género. Por ejemplo, si ustedes han escuchado a una persona angloparlante hablando en español, pues muy seguramente varios de los errores que va a tener al principio de su aprendizaje de la lengua es el género gramatical, porque los marcadores difieren. Hace días estaba viendo una entrevista, algunas entrevistas que le hicieron a Gwyneth Paltrow, y ella decía, por ejemplo, un visita, un ropa. No, Gwyneth, es una ropa, una visita. Pero hasta cierto punto es entendible que ella, como un aprendiente de una lengua extranjera que no es su lengua materna, que no tiene un entorno en el cual todos hablen español para poder hacer ese tipo de correcciones y manifestar un dominio pleno de la lengua, pues se entiende. Pero eso es común con las personas que aprenden español como segunda lengua. Y también hay convencionalismos. Todo esto es por convenciones. O sea, no es que nos juntemos, hagamos una mesa redonda como la del rey y digamos, ahora a partir de este momento vamos a hablar así. No, o sea, todo esto es con el uso cotidiano. Así es como nace. Y aquí les puse una nota como la analogía de la chancla. O sea, la chancla, pues todo el mundo no sabe y eso es algo violento. La chancla no nació para golpear. La sandalia nació para usarla como un tipo de calzado. Que nosotros lo usemos para otra cosa, eso. Ahí está el error. Lo mismo con las palabras. O lo mismo cuando hablamos de masculino. El problema aquí no es la palabra, es lo que hacemos con la palabra. Es el uso que le damos a la palabra para esconder situaciones de abuso. Somos nosotros, los usuarios de la lengua, los que hacemos un mal uso de ella, porque creamos discursos de odio y creamos discursos violentos. Entonces, fíjense que históricamente ha habido un problema. Cuando decimos, bueno, si en masculino es el género marcado y caben todas las personas, por ejemplo, cuando se repartió la tierra con el general Lázaro Cárdenas, pues sí, decía que todos los mexicanos pueden ser poseedores de la tierra, todos, pero en las familias, el todos implicaba el hombre, los hijos varones, las hijas mujeres estaban a un lado. Entonces a ellas no se les entregaba la tierra. ¿Por qué? Porque ellas no estaban en el todos los hombres. Si en aquel momento la Constitución o el general Cárdenas hubiera dicho todas y todos, ahí hubiera habido otro cambio y las mujeres hubieran sido parte de esta entrega, de esa división de la tierra. Lo mismo pasa con situaciones relacionadas con el cuidado. Generalmente el género femenino se le adjudica esa responsabilidad social de cuidar a la familia, cuidar a las personas, cuidar de todas y de todos. Entonces, alguien tiene un familiar enfermo, alguien de la tercera edad, y dicen, claro, todos los hijos van a participar, pero no son todos.
no son todos los varones, son las hijas. Entonces, el uso de la palabra es lo que nos determina que haya situaciones en donde el uso, no la palabra, no la estructura de la lengua, sean las que generan este tipo de problemas. Y en realidad tenemos una libertad en el uso de la lengua, sí, porque podemos decir lo que queramos. O sea, todo, abiertamente, lo que se quiera comunicar, se puede comunicar. Más adelante voy a retomar este punto de la libertad en el uso de la lengua y, bueno, también es un vehículo de representación, sí, la lengua es un vehículo de representación, porque ahí es en donde podemos manifestar quiénes somos como personas, como comunidades, como sociedades. También una cosa que es real, que seguramente lo han escuchado mucho, es la corrección política. Y por esta corrección política se genera un abuso del lenguaje en el uso del lenguaje inclusivo. Muchas veces el lenguaje inclusivo es usado por políticos para generar un enganche, para generar empatía o una supuesta empatía con las personas que lo escuchan, para mostrarse y ganar votantes para que aquellas personas de los grupos minoritarios puedan acercarse a las urnas y votar por estas personas. Pero hay que ser muy críticos con esto, porque en ocasiones el uso del lenguaje inclusivo, eh, pues tiene fines ocultos, populistas, de corrección, no tanto porque en realidad sientan que así deba de hablarse o porque crean que o están de acuerdo con eso. O sea, la gente que les hace los discursos, escribe los discursos de esa manera para que así lo lean y que digan, ay, ese político sí, sí, sí me comprende, pero puede ser que en lo personal no sea así. Entonces, es un abuso del lenguaje inclusivo y es una mentira. Como les decía, esto se hace para crear nexos, favorecer el voto, crear ambientes más positivos y tolerantes, y en otras ocasiones incluso por una cuota de género. Ahora que la paridad de género y que lo ponen como una cuestión obligatoria, pero obligatoria para que exista, pero que no exista por el físico, porque están ahí las personas, no porque en realidad estén convencidos de que la participación, la diversidad en la participación crea entornos creativos, en donde se comunican más ideas. No, o sea, ahí es político. Y pues no hay una correspondencia generalmente entre el decir y el hacer, porque de nada me sirve a mí ser un político y decir, ay, voy a ayudar a los pobres, voy a ayudar a las comunidades afroamericanas, voy a ayudar a todas las personas. No, y llego al poder y no lo hago, eso es una incongruencia. Entonces, en esos casos es cuando vemos que el lenguaje inclusivo fue usado de mala manera, porque lo usaron solamente con fines ocultos. Entonces, también es preciso decir que el uso del inclusivo no asegura los cambios. No por hablar de forma inclusiva, mágicamente van a cambiar las cosas. Es una situación tan compleja en la que vivimos actualmente, de violencia, de discriminación, que no solamente que hablar el inclusivo no es la única estrategia de solución. Eso hay que tenerlo muy presente. No es la única lucha que vamos a tener, que vamos a emprender para poder cambiar. Históricamente los gobiernos han caído a la población, creo que ya había comentado previamente un poco de esto. O sea, el político, al tener él o ella esta palabra, estas audiencias, pues pueden decidir a quién sí y a quién no. Y bueno, la lengua como canon. Existen muchas instituciones, en específico, el logo que aparece aquí es el de la Real Academia Española. Y lo puse porque esto también nos llevaría mucho tiempo y varias sesiones, pero en general el canon es cómo las instituciones o cómo grupos hacen que ciertas ideas sean como la regla. En términos muy, muy sencillos, más o menos eso sería el canon. Y bueno, la lengua se institucionaliza, sí, se vive en el diario, sí, se vive de forma cotidiana, pero también la lengua se organiza. Hay instituciones como la Real Academia, las academias por cada país de la lengua aquí en Hispanoamérica,
en donde, bueno, reúnen, recogen información, están al pendiente de cómo va cambiando la dinámica social, qué palabras se integran, etcétera. A veces pensamos en la RAE como la policía gramatical, o decimos, ay, es que la RAE lo prohíbe, la RAE lo dice. De verdad, si supiéramos todas las cosas que la RAE prohíbe, no, no hablaríamos de la forma en la que hablamos. De verdad, hay un montón de cosas que en toda la comunidad hispanohablante, por poner el ejemplo de la RAE, están prohibidas y de todos modos lo hablamos. Entonces, no funciona como que la RAE va a llegar un policía y te va a dar un zape o una corrección por, no, así no se dice, no funciona así. Y en la escuela tampoco nos enseñan así. Las personas somos las que cambiamos el lenguaje. Nosotros cambiamos nuestras lenguas. El papel de las instituciones no es cambiarnos o imponer cambios. Muchas veces la gente dice, no, es que la RAE no permite el lenguaje inclusivo. Mm, pues no, o sea, no es que la RAE permita o no permita, los cambios se dan, los cambios ahí están. Y la RAE lo que va a hacer es, con el paso del tiempo, estar muy al pendiente de cómo va la dirección de los cambios y entonces ahora sí sistematizar lo que está pasando. Pero no es que hoy lleguen y digan, ya vamos a hablar inclusivo y estas son las reglas, y de pronto todos obedientemente lo hagamos. Por supuesto que no. Y les voy a poner el ejemplo del uso de ella. Hace días fue muy común, fue tendencia el uso de leye porque lo agregaron en la RAE como parte del observatorio de palabras. Es como un previo al diccionario, ¿no? En este observatorio lo que hacen es que empiezan a observar todos estos flujos lingüísticos, las palabras que se están inventando, lo que se está nombrando, y eso que se está nombrando lo van agregando como para darle más atención y focalizarlo. Llegó a tal punto los mensajes de odio, las críticas y todo, que terminaron quitando del observatorio el término ella. Pero lo que me parece más interesante es que existe otro término que es uwu. Uwu viene del japonés. Si han visto mangas, si han escuchado animes y todo, bueno, han escuchado, visto animes y mangas, van a encontrar ese término. Uwu viene a ser algo como muy tierno. Ah, bueno, pues como uwu es algo que es lindo, que es bonito, que a mucha gente le parece tierno, pues ese sí déjenlo en el observatorio. A ese sí hay que hacer miles y miles y cadenas en Twitter, porque eso sí, esa palabra sí tiene que quedarse. Volvemos a lo mismo. El problema no son las palabras, somos nosotros los usuarios de las palabras los que creamos estos cambios. Entonces, vean cómo con 2 palabras de pocas letras se generan tantas diferentes. Encontré una página en Facebook que amantes de la ortografía, algo así, en donde ponían una publicación sobre el uso de ley y tenía la publicación como 60,000 reacciones, 40,000 eran me gustas, unos 10,000 eran me encantan, pero era una crítica a ley. Y todas las publicaciones de verdad eran tantos comentarios en donde se describía a los usuarios de ella como aberrantes, raros, anormales. Entonces, insistiría yo en eso. El problema no son las palabras, el problema son todos los mensajes y todo este pensamiento de odio que nos atraviesa. Y bueno, o sea, si en realidad fuéramos tan puristas, tan seguidores de las ideas de la RAE, pues usaríamos perfectamente el pretérito pluscuamperfecto, ¿verdad? O cuando la RAE dice ya no vamos a usar la doble L y la Ch, ya nadie la va a usar, ¿verdad? Claro que no, eso no existe, no pasa así. Sí hay normas, sí hay reglas. Lo vamos a ver en los cambios, tal vez en algunos años. Ya no decimos facer, ahora decimos hacer. Tal vez en la Edad Media, o en 1700, 1800, cuando los españoles llegan a México y decían facer, y después hubo un cambio. Dijeron, bueno, pues es que no suena mexicano, lo vamos a hacer como hacer.
Y hubo una pelea como la que estamos viendo ahora. Ay, no, se dice facer. Pues sí, o sea, tuvieron que pasar muchos años para quitar el facer de los libros, de la lengua oral cotidiana, y pues ya se instaló, se sedimentó el hacer. Más o menos esto es lo que va a pasar con el lenguaje inclusivo, o espero que pase. Y los argumentos falaces. O sea, a veces creemos que porque lo dice la RAE, o hay gente que nos pone ese argumento falaz, creyendo que porque lo dice, o sea, cobijan su idea en una institución, cuando ni siquiera conocen lo que la institución dice. Más adelante les voy a mostrar ejemplos donde la RAE sistematiza la información. Y lo mismo aplica en todas las lenguas, ¿sí? O sea, todas las lenguas tienen institutos, tienen academias, tienen grupos de personas que se dedican a analizar los movimientos de la lengua. Y bueno, somos una comunidad de casi 600 millones de hablantes. Los cambios son muy lentos. Si yo hoy se me ocurriera inventar una palabra y decir, no sé, glu glu, y que glu glu fuera una especie de perrito, imagínense cómo yo le tendría que hacer para que 600 millones de personas primero conocieran la palabra, luego se convencieran de que esa palabra la van a usar y que las instituciones también la aceptaran. O sea, estos cambios, ahí es en donde se visibiliza que son lentos, porque somos muchas personas. Si a veces no nos podemos poner de acuerdo ni para salir a comer, imagínense lo que significa ponerse de acuerdo 600 millones de personas. Y en la vida cotidiana, para avanzar en esta parte de lo real, pues los medios de comunicación comunican roles de género no inclusivos. ¿Quién hace esos comentarios? Fíjate que cuando estaba organizando toda esta plática, estuve viendo videos en YouTube en donde pues había periodistas que hablaban sobre el lenguaje inclusivo. También utilizaban estas palabras como aberrante, raro, raritos, que no entendían por qué pasaba, pero ¿quiénes hacían los comentarios? Generalmente mujeres muy altas, de tez blanca, cabello lacio, muy atractivas visualmente, hombres barbados, altos, con voces muy peculiares. Generalmente esos como prototipos que nos ven en los medios de comunicación, en donde ellos son los que pueden oprimir y oprimen a las demás personas. Pero ¿dónde quedamos los demás? Los que no somos esos, pues estamos callados, estamos silenciados por los medios de comunicación. Y entonces a ellos, que a ellos nunca les afecta o que no les pareciera afectar vivir de esa manera, pues porque ellos son los que tienen el poder, pues no necesitan nombrarse porque ellos son los que son nombrados en la vida cotidiana. El resto somos los que no somos nombrados, somos los que vivimos del otro lado, en la opresión. Y seguramente ellos pues no se dan cuenta también que están oprimidos. Y personas alrededor del mundo hispano se comunican usando el lenguaje inclusivo. O sea, no son una, dos, tres, no, o sea, hay muchas personas que empiezan a adoptar el lenguaje inclusivo como algo necesario y como algo en su vida. Entonces, poco a poco vamos a ir escuchando o escucharemos o estamos escuchando personas que hablan de manera inclusiva. Entonces, eso es un cambio positivo, porque aunque lento, pero es algo que está vivo. Este cambio está en proceso. Se acusa al lenguaje inclusivo de un supuesto adoctrinamiento ideológico. Muchas veces cuando queremos proponer un cambio, vamos a creer, vamos a pensar que nos quieren llegar y implantar una idea. Pues sí, hemos vivido en sociedades coloniales en donde llegan y nos ponen y nos cambian ideas y todo esto. Pero no, miren, la historia del feminismo, la historia de muchos movimientos sociales, es que no es solo uno, no existe solo un tipo. Hay muchos feminismos, hay muchos movimientos, hay muchas cosas. Tal vez alguien sí, de tu cuadra, de tu colonia, de tu universidad, llegue y te diga, sí, tienes que hablarlo. Pero que esa persona te lo diga no quiere decir que todo el movimiento lo haga o que esa persona represente a todos. No, y tampoco una persona no va a adoctrinarte ideológicamente. Cada persona también es libre de decidir qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede pensar. Y los cambios de acuerdo a la edad y al contexto. Hay estudios en donde, por ejemplo, se ha recabado la información de los tweets
en época electoral. Y de pronto, cuando hay elecciones, el lenguaje inclusivo parece aparecer con más frecuencia, justo por lo que explicaba hace unos momentos. O sea, hay un uso y abuso del lenguaje inclusivo para conectar con audiencias. Y también tiene que ver con la edad. O sea, hay grupos de edad de los 15 a los 25, 30, 35 años, las juventudes, en donde pareciera que el uso del inclusivo es más común, pero todavía no es masificado. O sea, hay grupos donde o no se conoce, o no se les habla, o no se les dice, o no lo usan, o no lo consideran conveniente por diferentes situaciones. No es bueno, no es malo, simplemente cada quien habla de maneras diferentes. Los cambios en la lengua se generan como resultado de pactos entre hablantes. Yo les decía que, pues con estos cambios, cuando si yo le dijera a Giselle mi palabra de glu glu y ella dijera, ah, ya te entendí que es glu glu, pues sí, ese es un pacto. Eso es un pacto que tenemos entre hablantes porque cuando yo le enseñe un glu glu, ella va a saber que es un glu glu o una glu glu. Ujú. Y cada vez es más común escuchar a personas que usan el inclusivo como forma de comunicación. O sea, no solo grupos de personas, sino también personas, instituciones y más grupos. Existen manifestaciones artísticas y populares que reproducen y comunican patrones de violencia y las palabras que son usadas para agredir. Por ejemplo, canciones en donde los pensamientos de las sociedades heteronormadas o androcentristas, pues puede visibilizarse esto, en donde la mujer es violentada, en donde la mujer vale menos, en la mujer o cualquier otro grupo de personas diferentes al que detenta el poder, que lo hacen. Y los escuchamos y las cantamos y las reproducen y son las canciones que tienen millones y millones de vistas, pero tienen un lenguaje, un lenguaje que genera violencia. En, su, en, su, en su totalidad componen mensajes de odio, pero es el uso que le damos a las palabras. Volvería a insistir en eso. Cada vez más personas ocupan puestos de trabajo, pero en los hechos quedan invisibilizados o invisibilizadas. Hablar de forma inclusiva no asegura equidad, justicia social e igualdad. Es, por ejemplo, vamos a suponer, por primera vez, bueno, no es suposición, en realidad pasó. Por primera vez en la historia hay dos mujeres, o hubo dos mujeres que fueron presidentas de la Cámara de Diputados y de Senadores. Qué bueno, es un logro, es un avance, pero cuando se revisa el papel que tuvieron para la toma de decisiones, para la coordinación, el avance y todo eso, en realidad tuvieron toda la oportunidad para desenvolverse como figuras de poder. O hubo un grupo de hombres, o hubo un grupo, un partido, un algo que estuvo detrás de ello. Y eso pónganlo en cualquier tipo de cosas. O sea, por la cuota de género van a poner una presidenta, una jueza, un lo que sea. Pero en realidad tiene todo el poder para asegurar un establecimiento de relaciones equitativas, justas socialmente, iguales. Pues desafortunadamente no siempre es así. No porque haya esta paridad de género, eso quiere decir que en automático van a cambiar las cosas. No siempre pasa así. El poder siempre va a buscar, a través de la palabra, poder implantarse. Y existen formas inclusivas ya normalizadas también. Para quien cree que no habla inclusivo, pues sí hay formas inclusivas. Damas y caballeros, señoras y señores, el común de unos sexenios para acá, mexicanos y mexicanos, niños y niñas, no sé qué. De pronto en aquel tiempo era pues gracioso escucharle, pero ahora pues es más común que la gente lo utilice. Entonces vean cómo en 20 años el mexicanos y mexicanas de pronto llegó a establecerse. Insistiría, no, no es bueno, no es malo, simplemente es una forma de visibilizar a las personas. Y el tema como tal pues abre discusiones sociales, donde quiera. Entonces, siempre que hables o que escuches hablar a alguien con la terminación E o con la X y todo eso, o sea, brinca la gente que está alrededor y eso abre una discusión. Muy recientemente, de hecho fue ayer, 10 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó un proyecto en favor del lenguaje incluyente en las leyes.
se presentó un proceso de inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte dijo no. O sea, ya como el español, como está en la estructura, se dice que están incluidas todas las personas y todos los habitantes de nuestro país. Pero ya les explicaba yo algunos casos en donde eso no sucede, desafortunadamente. Pero bueno, seguirá siendo una de las luchas del movimiento, poder incluir el lenguaje inclusivo en las leyes. Y quiero cerrar esta primera parte de lo real leyendo textualmente un texto de Sabina Berman. Sabina Berman, escritora, periodista, con una trayectoria en la lucha feminista. Este texto fue escrito por ella en 2017, pero me gustaría que pudieran rescatar, porque en este no voy a hacer reflexión, sino que lo voy a dejar abierto el contenido del texto para que entendamos realmente lo que sucede en la vida cotidiana. Sabina Berman escribió lo siguiente. Este es un extracto, no es el texto completo. Dice, el discurso de odio está definido. Es la incitación a la violencia contra una minoría. Y es un delito realmente castigado en países que por su historia saben que hay una conexión directa entre el hablar y el hacer, el amagar y el matar. Países como Alemania y Holanda. Siendo México el país con mayor cantidad de feminicidios en el planeta, que nosotros no terminemos de ver esa conexión entre el discurso de odio y los asesinatos de mujeres, nos hace merecedores a una medalla a la idiotez. Debemos despejar esa idiotez inconsciente. Debemos vetar el discurso de odio en serio, es decir, en los hechos. Debemos sancionarlo en serio, con penalizaciones. No puedo seguir siendo lícito, no puede seguir siendo lícito golpear verbalmente a una minoría, si es que deseamos un país donde tampoco sea lícito matar a alguien por su mera identidad. Y nuestra incapacidad de convertir el lenguaje en acción es otra tara muy nuestra. Protestamos mucho y a menudo contra los feminicidios. Mejor construyamos mecanismos de seguridad para cuidar a nuestras mujeres jóvenes. A Mara la matamos todos y todas. La mató una sociedad moralmente confundida, que todavía discute si el odio contra las mujeres en los medios de comunicación es permisible, que observa la cuenta de los feminicidios crecer y crecer y crecer más como parte del paisaje, sin hacer nada real y efectivo para detenerlos. El texto, esta columna, Ver y Ver asesinadas, fue escrito, como les decía, en 2017, haciendo referencia a un feminicidio de una chica, una estudiante, que se llama Mara. Pero pues es Mara, y son muchos nombres de muchas personas que pues son asesinadas, son violentadas, son silenciadas. Y pues les dejo esto para la reflexión. Ahora vamos a la segunda parte de la plática. Pues ya vimos en esta primera lo que, pues lo real, todo esto que vivimos es un asunto muy, muy complejo, sumamente complejo, pero hay todavía un camino posible. Para comenzar, yo les invitaría a que se comuniquen. Comuníquense porque todo este lenguaje se construye a partir del uso. Comuníquense, si quieres usar inclusivo, usa inclusivo. En tu comunidad usa el inclusivo, con las personas con las que puedas usarlo, úsalo. Si te sientes cómodo, si te sientes cómoda, úsalo. Porque tú eres el que tú eres el que posee la palabra. Tú eres la persona que posee la palabra. Entonces, dedícate a eso. Comunícate. Habla. Usa la palabra que te fue dada. Es tu posesión. Gabriela Mistral decía que la lengua es nuestra posesión más rica en la vida. ¿Por qué? Porque justamente podemos decir lo que queramos, compartir ideas y todo esto que he comentado anteriormente. Genera acuerdos. Entre las comunidades pueden acordar los usos tanto sociales, académicos o institucionales. Si en tu universidad quieren hacer un protocolo, quieren hacer un manual sobre la difusión de mensajes en redes sociales o la comunicación o las pautas para comunicarnos en las aulas y todo eso, genera acuerdos. No pelees, genera acuerdos. Establece diálogo. Si no lo puedes hacer en toda la comunidad, con tus amigos, con tu licenciatura, con tu grupo, con tu familia, no sé, genera acuerdos. No pelees, no generes más odio del que ya hay.
revisa lo que se hace en otros lugares. Existen muchos manuales, incluso regionalizados, que sistematizan toda la información para poder utilizar el lenguaje inclusivo. Conoce tu lengua. Esto es fundamental. Conoce tu lengua y tu lengua de estudio. El español tiene desde su estructura ya muy consolidada y sedimentada muchas formas de poder hablar de forma inclusiva. O sea, si supiéramos, si fuéramos usuarios efectivos de la lengua que hablamos, podríamos utilizar formas inclusivas para hablar. Y lo mismo a quien está dirigida esta plática, que son aprendientes de otras lenguas, conozcan la lengua que están aprendiendo. Sepan la historia de los países, de las lenguas que están estudiando, porque así también van a encontrar las palabras, las expresiones, la literatura, todo lo que ha hecho que en el uso de la palabra podamos crear discursos de odio o discursos de paz. Entonces, eh, no todo es desdoblamiento en español. O sea, a veces se piensa que todo es mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas. No, no, no es así. Hay más opciones. Esas opciones son las que les voy a proponer a partir de esta lámina. ¿No sabes dónde comenzar? Ya, bueno, como que dices, bueno, Lalo, ya me convenciste de hablar de forma inclusiva. Pero ¿cómo le hago? Bueno, pues yo les decía que revisen algunas propuestas. Aquí tengo 3, que fueron algunas de las que revisé para crear toda la presentación digital y lo que les estoy compartiendo, pero hay muchas, o sea, de verdad hay muchas. También revísenlas de forma crítica. No todo el contenido de Internet es adecuado. El primero, yo les decía, hay un informe de la Real Academia sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas. Este fue publicado este año. Es un documento de casi 200 páginas en donde ampliamente se discute el tema desde los fundamentos del español como lengua. El segundo es el Manual de Comunicación No Sexista. Este fue publicado también por este sexenio, por diversas instituciones gubernamentales. Y bueno, esta es una propuesta muy interesante de la persona que nos decía Gisela al principio, de Guichat, de esta comunicadora feminista, que hace una propuesta muy interesante para el español mexicano y que pueda implementarse la comunicación no sexista. Es un libro amplísimo, con mucha información y que pueden encontrar fácilmente en Internet. Y encontré otro que es la Guía del Lenguaje Inclusivo de Género, publicado por el gobierno de Chile. Sabrán ustedes, todo el mundo sabe que hay variaciones dialectales entre una misma lengua. O sea, no es igual el español que se habla en Chile que el que se habla en México. Incluso hay palabras que luego pues no se entienden, o sea, no nos podemos entender, incluso estando en la misma comunidad de hispanohablantes. Tengo un amigo que es chileno y un día yo tenía que hacer un ejercicio con mis estudiantes de básica y había una palabra, o sea, había un ejercicio publicado por el gobierno de Chile y venía una sombrilla, pero los niños tenían que escribir una palabra que empezaba con P. Al menos yo no conocía ninguna palabra, bueno, a reserva de paraguas, pero no correspondía el número de letras con el número de espacios que yo tenía que llenar con los niños. Pues resulta que la palabra era parasol. Ya fíjense cómo con una misma cosa la nombramos de manera diferente, incluso siendo hispanohablantes los dos. Entonces le tuve que llamar, le mandé un WhatsApp, oye, como que, ¿qué respuesta va aquí? Vean 31 minutos y van a ver que hay un montón de expresiones, hay un montón de palabras que no vamos a entender porque no es el español que nosotros hablamos. Pero eso no es bueno ni es malo. Simple y sencillamente así hablamos. Y esa es parte de la comunidad en donde estos acuerdos los hemos tomado a través del tiempo para comunicarnos. ¿Caché? Algunas estrategias para hablar de forma inclusiva. Ya les decía que no solamente el desdoblamiento es lo único que existe. Ahorita les voy a poner varias. Emplear las formas de tratamiento adecuadas.
al dirigirnos a referirnos a alguien, eh, eh, pídele a la persona o si tienes la oportunidad de saber previamente cómo hay que nombrarlo o nombrarla, hazlo de esa manera. Maestra Giselle, maestra Karina o doctora, doctor. Pareciera que no, pero eso también es una forma de respeto. Hay gente que abusa de eso también, pero son títulos de cortesía. De pronto también el señor, señora, incluso se recomienda quitar el señorita, porque pareciera que señorita, o sea, llegas a una edad y sigues sin señorita y pareciera que hay todo eh, como mm, un coste social por serlo, pues no, eso es violencia y eso es odio. Entonces, señor, señora, o simple y sencillamente, nombra a la persona con su nombre. Es tan importante nuestro nombre porque nos hace únicos. Lalo, Giselle, Karina, Roberto, Laura, quien sea. Nombra a la persona, porque por eso tenemos nombre y por eso tenemos uno de los derechos fundamentales contemplados en la Declaración de los Derechos del Niño, de los ciudadanos, es tener un nombre, porque eso nos hace únicos. Visibilizar el género cuando le exija la situación comunicativa. Emplear pares, por ejemplo, ahí es en donde está lo del desdoblamiento, o decir hombres y mujeres. O, por ejemplo, si eres mujer, pues primero menciona a las mujeres. No menciones a los hombres, porque ahí pues le estás dando en primer lugar al género, ¿no? Pero menciónate, o sea, haz visible, pero en esta forma en que puedo estar de acuerdo. Nombra correctamente a los grupos de población. Les puse porque es uno de los más comunes. Discapacitados, capacidades diferentes, mongolitos. Generalmente son los términos que la gente común en el diario, pero está mal, porque para empezar todos tenemos capacidades diferentes, entonces eso no nos representa. Son personas con discapacidad, son personas que tienen esas barreras es el término en educación, las BAPS, las barreras de acceso y la participación social. Eso significa. Entonces, no es algo que las personas hayan querido tener, simplemente es una condición que se tiene para vivir, pero no me hace ni menos ni más. Simplemente soy una persona que vive con esa condición. Así de fácil. Entonces, hay que empezar a ver cómo poder cambiar términos que generan violencia, que terminan odio, para tener este acercamiento y empatía con las personas. Utiliza formas impersonales, les invitamos, les hacemos llegar un paquete, o sea, si no es necesario, pues mejor háblalo así, de forma impersonal. Aquí tengo otras más. Emplea sustantivos colectivos y otras estructuras, por ejemplo, la comunidad, los trabajadores, en vez de decir los trabajadores, puedes decir el personal, en vez de decir los maestros y las maestras, puedes decir el colectivo docente o el magisterio. Y si se fijan, nos estamos entendiendo y son formas que ya están en nuestra lengua. Omite el determinante ante sustantivos comunes, por ejemplo, en vez de decir los estudiantes, pues di estudiantes participan en la feria. Hoy, que vi en la página del ENES que ganaron los voluntarios, pudimos haber dicho, el equipo de voluntarios, textualmente no sé qué, no recuerdo que diga la publicación, pero si quieren correr a ver qué dice, corran y ven. Pero pudo haber dicho algo así de forma inclusiva. Eh, eh, el grupo de voluntarios, aquí estamos usando un determinante que es el grupo, podría decir, voluntarios del ENES ganan premio por su excelente trabajo. Y se fijan, al decir nada más voluntarios, estamos incluyéndolas a todas las personas, pero no es necesario el determinante. Y eso es algo que en el español se acepta. Sustantivos para referirnos a conjuntos de personas. Ya, en vez de decir pues, los hombres, el hombre o la humanidad, las personas. Usa la palabra persona, todos tienen derecho, todos, el todos tiene, está como el marcador de género, todas las personas, todos los abogados, toda la abogacía.
Todas las personas que se dedican a la abogacía, todas las personas que se dedican a las leyes. Usar el pronombre relativo quién, quiénes, alguien, nadie, cualquiera, cada, para poder intercambiarlo. Aquí necesitaremos un análisis, por ejemplo, en este caso que puse, ningún alumno sabía, nadie sabía. O quién dijo, pues estudian aquellos quienes dijeron la poesía, por ejemplo. Entonces no digo los estudiantes que dijeron la poesía, porque nada más de los puede tener esa implicación de que son solo los niños, ¿no? Pues estudiantes quienes dijeron, y ahí ya lo incluís. Y omitir a la gente. Los participantes mantendrán un debate. Lo importante es el debate, no las personas. Habrá un debate. Entonces, ahí la gente son las quienes participan, pero lo relevante pues es la actividad. Puedes usar adjetivos también sin marca de género. Los problemas de los vecinos, los problemas vecinales. Empiecen a reflexionar como en este tipo de cosas cotidianas en donde podemos hacer este tipo de cambios sutiles, pero que nos van a acercar a incluir o a tener presente el lenguaje inclusivo en nuestras charlas cotidianas. Emplear también el impersonal se, hablar en voz pasiva o en voz perifrástica. Esto, pues, cuando quieran lo pueden estudiar perfectamente en el CAM para poder profundizar en estas estructuras gramaticales. Un ejemplo sería, por ejemplo, los encuestadores llegaron a la conclusión de que para cambiarle los encuestadores con la encuesta se llegó a la conclusión de que. Y por último, usar el infinitivo y el gerundio. Si todos trabajamos con dedicación, alcanzaremos las metas. Para no decir todos, vamos a decir, trabajando con dedicación, alcanzaremos las metas. Y perfectamente se entiende la idea que queremos comunicar. Y también quiero rescatar, me parece que lo retomé del manual del Gobierno de Chile, el uso de representaciones gráficas en documentos oficiales. Las representaciones también constituyen una forma de comunicación porque es parte del lenguaje. El lenguaje no son solo lo escrito y lo oral, también son los dibujos, las pinturas, las fotografías, los gráficos, los iconos. Esto nos ayuda a emitir mensajes con significados, lo que pueden ser sutiles, delicados o pesados, pudiendo esto llegar a la ofensa en ciertos casos. Un día hagan un ejercicio, vayan a una juguetería, observen las cajas de los juguetes. Hace 20 y tantos años, cuando yo era niño, las cajas casi siempre eran niños, sí, de tez blanca, muy sonrientes, los que eran representados en las cajas de los juguetes. No sé si solo yo me acuerdo de eso o si alguien más. Pero vayan a una juguetería y ahora las cajas de los juguetes representan a más niños, representan a toda esta diversidad. Asiáticos, afroamericanos, niños indígenas, niños de todos los tamaños, chiquitos, grandes, bebés. Entonces cambia. Y cuando un niño encuentra un juguete en donde está representado, tiene un acercamiento y se siente importante y se siente parte de esa comunidad y se siente representado. Entonces, créanme, ese es un ejemplo muy básico, pero hay muchas formas en donde la publicidad, los manuales, todo esto nos lleva a pensar de otra manera. Se sugiere entonces, con ayuda de este manual, que se guarde un equilibrio entre las imágenes que aparezcan hombres y mujeres. Si pudieran regresar un poco la presentación al momento de estar viendo esto, van a notar eso. Casi siempre presento imágenes en donde hay un chico, una chica, o si hay dos mujeres, después aparecen dos hombres. Y esto pues nos da la sensación de que existimos de todos tipos. Las imágenes que debemos demostrar en lo posible, pues deben de aparecer personas de ambos sexos desarrollando todo tipo de actividad. Evitar, por ejemplo, el uso de los colores muy heteronormados, el rosa para las niñas, el azul para los niños, o los niños haciendo cosas que impliquen actividades físicas y las niñas cosas delicadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que estereotipadamente se encuentra en la sociedad. Hay que ponerlo de todo. En el mundo real, la gente se dedica a todo. Habemos de todo y todos participamos en las actividades. Debemos brindar especial cuidado a los planos donde se ubican las imágenes, tratando de que exista un equilibrio entre las mujeres y los hombres.
Observar el tamaño de las imágenes y los hombres buscando un equilibrio. A veces sutilmente puede ser que tanto los hombres aparezcan disminuidos o las mujeres aparezcan disminuidas en tamaño y eso te dé una sensación, porque aunque no tenga una palabra o no escuches una palabra o no puedas leer una palabra, el cerebro interpreta los mensajes. ¿Por qué? Porque ya los tenemos tan culturalmente insertos en nuestro ser que las interpretaciones van a caer. Observar el tamaño de las imágenes y utilizar imágenes que muestren la diversidad de las personas en cuanto a color de piel, estatura, cultura, formas físicas, entre otros. Y ahora vamos ya, finalmente, porque creo que ya llevo mucho tiempo, vámonos a la parte de lo necesario. ¿Qué es lo que sí podemos hacer y que nos queda como tarea, como ese camino que todavía tenemos que recorrer para seguir discutiendo esto del lenguaje inclusivo? Porque esto no termina aquí. Una plática de 40, 45 minutos, una hora, no sé cuánto tiempo lleve, no va a terminar aquí. Necesitamos seguirlo construyendo. Por eso puse una imagen de un camino en donde las personas avanzan. Y si se fijan, no todos van en la misma dirección, no todos son iguales, no todos van al mismo ritmo. Así es la sociedad y así es el mundo. Los cambios no son iguales, no son los mismos para todos. Entonces, pero estamos caminando. ¿Qué cosas podemos hacer? Les tengo 8 recomendaciones y esto va a ser cortito. A modo de conclusión, vamos a ver qué es lo necesario. Lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos. O sea, fórmate, tenemos que formarnos en relación al tema, en particular aquellas personas donde la lengua sea su materia prima. Si eres estudiante de lenguas extranjeras, si eres un estudiante de tu lengua materna, si te dedicas, por ejemplo, al periodismo, en el campus de la ENES Morelia está arte y diseño, está lengua y literatura. Necesitamos hablarlo porque ustedes que van a participar en el mundo laboral de pronto o de una manera muy cercana o que ya lo están haciendo, podemos reflexionar sobre cómo nos comunicamos con las personas y cómo lo que nosotros creamos, los productos que generamos, pueden implicar una carga o, no, o pueden no implicar una carga de odio. Sensibilizarnos. Hay que mantener una postura abierta en las diferencias y en las comunidades diferentes. Podemos hacerlo. Necesitamos entender que no todo es blanco y negro. Hay todos los colores, hay todas las formas. Necesitamos también reflexionar. Yo los invitaría a reflexionar sobre la forma en que se comunican, en la que te comunicas tú como persona, tú en tu grupo, cómo se comunica tu grupo al que perteneces, tus grupos a los que perteneces. ¿Cuál es la intención que quieren comunicar y que estás comunicando? Más allá de la estructura, piensa en el discurso. Recuerda, las palabras no tienen la culpa no es de la gramática, la culpa es de quien está haciendo uso de las palabras. Conoce tu lengua materna y de estudio. Acérquense a todos los lugares como el CAM, como formación complementaria, el CIEM, DIEM, las escuelas, sigan aprendiendo, conozcan la lengua, de verdad es muy, muy interesante poder aprender sobre las lenguas porque vas a entender que todo esto tiene una estructura increíble. Reconoce que las lenguas se transforman y debemos aprender de los cambios. Hay que ser críticos. Yo los invito a analizar, cuestionar, seleccionen el tipo de contenidos, no solo sean consumidores. Las 4 habilidades de la lengua: lo que escuches, lo que hables, lo que leas, lo que escribas, analízalo. Filtra lo que estás haciendo. No consumas nada más. Cuando vayas a hablar, piensa que vas a hablar. Tal vez eso que tú digas genere que alguien se sienta incómodo, se sienta incómoda. Tal vez algo que vayas a decir pueda generar que alguien se sienta desvalorizado y que tú no te des cuenta. O si lo haces con intención, peor, porque estás haciendo un mensaje que daña. Entonces, cuando escuches, también filtra lo que escuchas. Si no te escucha o no te pertenece lo que estás escuchando, no te sientes cómodo o cómoda con lo que estás escuchando, pues no lo escuches, cámbiale, dale adelantar si estás en YouTube o en cualquier cosa. Lee y escribe, tienes la oportunidad también de producir esas habilidades productivas. Entonces, comunica a las personas, comuniquemos más mensajes positivos. Educarnos. Y yo les invito también, comparte con otras personas tus saberes. Seguramente hay alguien que sabe más del lenguaje inclusivo que yo, pero la idea de hablar de esto es justamente por esto.
Necesitamos compartir lo que sabemos, compartir lo que yo, desde la didáctica de las lenguas extranjeras, yo lo sé, yo lo conozco, tal vez considero que es importante, consideraba que era importante, por eso escogí este tema para hablar en el ciclo de conferencias, pero hay que seguirlo hablando. Y hay personas que tal vez han consumido más los manuales y lo tienen más afianzado y que tengan en su práctica cotidiana más todo esto, acércate a esas personas y aprende. Educa también. Nosotros como universitarios tenemos la responsabilidad social de poder participar de la educación de la comunidad. No son solamente la universidad, no son solo las 4 paredes de las aulas, o ahora las aulas virtuales de Zoom, o en el lugar en donde estés. No es solamente eso. Tenemos la obligación de llevar estos mensajes de cambio y cualquier mensaje de educación a la población, porque escuelas, universidades de sostenimiento público, como la Universidad Nacional Autónoma o las universidades estatales, pues tienen esa responsabilidad social para poder educar a las personas. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a dialogar con las comunidades. Respeta. El modo de hablar nunca será un modo de burla, o al menos ten presente esa consigna. No te burles de las personas por su forma de hablar. Si escuchas que alguien habla en inclusivo y a ti no te gusta, pues se- mantén tu tolerancia, respeta. Y si no te parece, empieza un diálogo, pero no lo ataques, no ataques a la persona. Reconoce la corresponsabilidad de la violencia. Cambia lo que puedas cambiar. Los cambios son difíciles, incluso siendo para nosotros mismos. Todos somos seres inacabados. Nadie es perfecto. Todos podemos cambiar y hay muchas circunstancias que nos pueden hacer cambiar. Ojalá que la pandemia nos hiciera de verdad tener ver la vida con otros lentes y decir, wow, vamos a cambiar y nos vamos a agarrar todos de la mano. Claro que no, es un, es una utopía, pero ojalá que sí lo podamos. Cambiar la utopía eh, a una utopía posible. Y lo más importante, construyamos juntos un mundo de paz. Seamos partes de cambios sociales que propicien entornos más equitativos, justos, que visibilicen a todas las personas, donde podamos acercarnos al problema real de la violencia y la discriminación, y no solo el discurso, trabajar por y en las comunidades y alzar la voz. Esta es una lucha continua. Esto es un proceso que no termina y que debemos de seguir construyéndolo paso a paso. Finalmente, les dejo esta frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Muchas gracias. Bravísimo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, maestro Eduardo, porque fue una charla muy completa que nos abre un horizonte por ver, por acercarnos. Y en lo personal, me parece que el tema es interesante y que se sustenta a partir de todo lo que nos mencionas, ¿no? De valores, de apertura al cambio. Y muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Creo que tocaste muy bien 3 puntos, ¿no? Importantes, que es, bueno, qué sí se puede hacer, cuáles son los límites y sobre todo que lo que sí se puede hacer, pues tratar de contribuir cada quien, pues desde su contexto, desde su realidad. Y bueno, pues con esto cerramos a nombre de la maestra Karina Godina, coordinadora del Centro de Autoacceso y Mediateca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. Unidad Morelia, les damos las gracias por haber seguido la transmisión, no de forma síncrona, pero bueno, pues agradecemos el tiempo prestado a esta charla y les invitamos a participar en la sesión. En las siguientes sesiones seguirán siendo los días miércoles a las 6 de la tarde. ¿Es así, maestro Lalo? Sí, es correcto. Miércoles Perfecto. a las 6 de la tarde. Y recordar que tenemos igualmente contenidos, no solo en el canal de YouTube, sino también en otras redes sociales.
y en el site del CAM Mediateca. Cualquier duda, por favor escríbanos a través del correo electrónico mediateca@enesmorelia.unam.mx o a través de las redes sociales en Facebook CAM Mediateca Enes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, maestro Eduardo. Chau, chau. Muchas gracias.